Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos vea y de cuándo nos vea y en qué momento nos vea. Estamos en un nuevo ángulo de seguridad, donde el tiempo límite nuestro es de aproximadamente 15 minutos, aunque nuestro eslogan es hablemos de seguridad sin límite, el límite nos lo ponemos nosotros. Hoy tengo un grandísimo honor, placer de tener con nosotros a un gran profesional, un amigo de muchísimos años, un amigo invalorable, aparte de que fue mi socio en algunas actividades en Venezuela, y hoy en día él está radicado en la ciudad de Budapest, en Hungría. Es un abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello. eh, Fue miembro junto conmigo de ASIS desde sus inicios prácticamente. Se desempeñó en la junta directiva, aparte de eso, de haber sido miembro de esa junta directiva, también es chairman o fue chairman de la American Polygraph Association, de la Asociación de Poligrafistas en Florida también, de la Asociación Europea y Británica de Poligrafistas y de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas. Es una persona que ha dedicado su vida al estudio y a la actividad profesional dentro de la seguridad. Es muy respetado por mí, pero no voy a seguir hablando de tu currículum, Esteban. Simplemente hemos preparado un programa hoy para una herramienta no tan antigua. Él nos va a hablar de los antecedentes de esa herramienta, pero para hablar de la poligrafía. ¿Qué es la poligrafía? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las bases científicas de esa poligrafía? O sea, ¿qué requisitos se piden para ser poligrafista? En fin, él nos va a hablar. Hola Esteban, saludos. Antes, perdóname. No se olviden darle a la campanita, no se olviden darnos sus recomendaciones, darnos sus consejos, escribirnos, todo lo que quieran saber. Lo más importante, el seguimiento de nuestro programa de ángulos de seguridad. Así que no se olvide darle a la campanita, suscribirse y dejar su comentario. Esteban, los micrófonos son tuyos. Muy buenos días, buenas tardes, como dices tú, para toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes por honrarme con esta conversa, invitarme para hablar sobre la poligrafía, que es un tema que siempre me ha apasionado y la he ejercido no como un trabajo, sino como una pasión realmente. Muchas gracias. Bueno, Esteban, mi primera pregunta es, ¿cómo llegas tú a esto? ¿Cómo te inicias tú en esto? ¿Qué te llama la atención de la poligrafía? ¿Qué es la poligrafía? Mira, los inicios fueron a través de una empresa en donde trabajé, comencé a trabajar en seguridad eh, hace ya bastantes años atrás, con el doctor Gabriel Gassó. Él fue el padre realmente de la poligrafía. Él comenzó la poligrafía en la época del gobierno del presidente Caldera, el primer gobierno del presidente Caldera, que unos israelitas fueron contratados para entrenar a personal en la ISIP. Ahí comenzó realmente las pruebas de preempleo en la ICP, también se usaban en los interrogatorios. Luego, cuando él pasa al campo privado, se sigue usando la poligrafía y se sigue abriendo espacio en la poligrafía, tanto en la parte de investigativa como en lo que es el uso para el preempleo, básicamente. Y él fue mi primer mentor, la primera persona realmente que me indujo y me enseñó la poligrafía. Ajá, pero eh, esa poligrafía, a través de los años que yo te he conocido, porque trabajamos juntos en esa misma organización con el doctor Gabriel Lazó, que también fue miembro de ASIS, también fue miembro fundador de ASIS en Venezuela. Yo vi que fueron variando los equipos. Entonces, primero dime, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace la poligrafía? Mira, la poligrafía realmente es algo milenario.
Ya los antecedentes podemos hablar de los papiros veras. Papiros veras era unos documentos que fueron escritos por los hindúes en el año 900 antes de Cristo. ¿Ok? Y ahí describe diversas formas de cómo detectar cuando una persona miente. Obviamente no existían equipos, sino eran básicamente conductas de las personas, movimientos corporales que, según ellos, en ese momento, pues describían a la persona cuando estuviese mintiendo. Entre ellos podemos mencionar, se rasca la cabeza, tiene un tic nervioso cuando responde, y cosas por el estilo, o sea, lenguaje corporal. Esa es quizás la más antigua forma de detección de mentiras. Eso con el tiempo fue cambiando, estaba el juicio del burro, rápidamente metían un burro en una cueva oscura y los dos sujetos que decía uno que mentía y el otro que decía el otro, entonces para ver cuál de los dos es que estaba realmente mintiendo, le decían que pasara adentro y que le agarrara la cola al burro. Este, el individuo tenía que entrar y el burro había sido untado con hollín, con carbón en la cola. Pues evidentemente le decían que el que tocara la verdad, o si dijera la verdad y tocara al burro, el burro lo iba a saber y no lo iba a patear. Mientras que el que mintiera, pues sí va a ser pateado por el burro. Obviamente el que salía con la mano manchada allí decía la verdad, el otro no se atrevía a tocar el burro, lo hace que lo patearon. Ese es otro detector de mentiras que Es se una usa en buena. algún momento. Esa historia no la sabía. Muy buena. Y bueno, esto fue evolucionando, haciendo el cuento más corto, por favor. El médico Cesare, por ahí por finales del siglo XIX, inventa ver los pulsos sanguíneos de la persona, cómo eso varía de acuerdo a cómo miente. Y al final es Larson, el padre de lo que se conoce como el polígrafo, que ya son tres instrumentos, uno que mide la variación de la capacidad torácica de la persona, o la otra que mide la resistencia galvánica de la persona y su duración, y el tercero que mide las variaciones en la tensión sanguínea. Esos son básicamente los elementos con los cuales se basa el polígrafo como instrumento. Esto, obviamente, ya hoy en día se le adicionaron detectores de movimiento para tratar de descubrir la persona que trate de burlar el polígrafo, porque también hay libros que enseñan al público cómo tratar de engañar al polígrafo. Y hay nuevos métodos también que se han inventado. Algunos son muy buenos, pero son muy caros y con un uso muy estrecho. Eh, por ejemplo, hacer un MRI mientras se está haciendo las preguntas a la persona y se descubrió que hay variaciones de movimientos de sangre en el cerebro cuando la persona dice la verdad o cuando dice la mentira. Pero eso es prácticamente imposible de utilizar. Es decir, que empecemos por la primera situación de los gestos antes de Cristo, de lo que nos acaba de explicar, que no sabía que era tan antiguo. Lo del burro, que ni tenía la idea de que eso existía. Y comienza la poligrafía en qué año exactamente. Eh, Comienza ya después de Larson por los años 1920-1930. Ok, Ya se están haciendo exámenes de ok. polígrafo. Esos exámenes, yo te recuerdo cuando tú hacías los exámenes de polígrafo que usaba unos sensores que se ponían en el pecho, un sensor en la mano, el de la tensión, y esas cosas, tú hacías un cuestionario. Entonces, la poligrafía necesita obligatoriamente un conocimiento previo, no solamente del equipo, sino de lo que vas a interrogar, de lo que vas a preguntar. ¿Cómo se hace ese cuestionario? Ese cuestionario depende de las técnicas de poligrafía que vas a usar.
Hay técnica general modificada, Direct Live Screening Test, hay como 5 o 6 distintos exámenes que sirven y se usan dependiendo de la investigación que se vaya a hacer. Por ejemplo, para preempleo, yo recomiendo, y es el más utilizado, el Direct Live Screening Test, que te permite hacer 4 preguntas pertinentes. Este, y las demás preguntas, pues, son o bien preguntas de control o mentiras dirigidas, o preguntas de estímulo. Para lo que son investigaciones, por ejemplo, el TGM, técnica general modificada, es generalmente el más usado, pero también está el de Utah, etcétera, etcétera. O sea, hay otros métodos también. Es importante destacar y hacerle saber a todo el mundo que la poligrafía no es sino una ciencia hoy en día. Y es ciencia porque hoy en día cumple con los requisitos para ser llamado tal. Eh, en el año 2011, ¿ok? La directiva de la APA, que es la American Polygraph Association, culminó un estudio que se llama el estudio, ya te voy a decir exactamente para no mentir, eh, estudio metaanalítico del criterio de exactitud de las técnicas poligráficas validadas. Wow, está Ellos com- se dedicaron a estudiar todos los métodos de toda la gente que inventó métodos y técnicas poligráficas y se pusieron a hacer análisis de cada uno de ellos y hacer estudios de cada uno de ellos. Y sacaron sus conclusiones, entre ellos, obviamente, con cuál es la validación de cada uno de ellos. Hubo métodos que no pasaron las pruebas. O sea, la inexactitud era demasiado grande, y no se recomendaba usarla. Como hubo otros que llegaron a un 93% de confiabilidad. ¿Ok? Es importante para las personas que nos están oyendo y que por primera vez oyen del polígrafo. Esteban Baltasar es un experto en esta materia, tiene más de 25 años trabajando este tema y yo lo veía y lo observaba cuando él se preparaba para hacer un cuestionario y vi muchas de las pruebas que hiciste y me llamó la atención para los que no saben que son preguntas de sí o no y hay preguntas de control, preguntas para ver si tú estás diciendo verdad o no. Y después las preguntas de intensidad, es decir, eh, su nombre es fulanito de tal, sí o no. Hoy es el día tal, sí o no. ¿Qué color le gusta a usted? Ya previamente, el azul o el rojo, sí o no. Entonces ahí arranca una situación de preguntas que Esteban hacía. ¿Usted ha robado alguna vez? ¿Usted sabe quién robó? ¿Usted fue el que robó? Entonces, después había que interpretar aquel cintillo de preguntas y respuestas. Y me llamó la atención algunas cosas que hoy en día son normales, pero la señora se llama, ¿cómo se llama usted? Carmen Rodríguez. Y aparecía algo que activaba ahí, que era mentira lo que estaba diciendo. Entonces, cuando Esteban volvía al segundo cuestionario, ¿por qué Carmen Rodríguez salía? Porque ella siempre fue Carmen Pérez, pero la reconocieron. En Venezuela se reconocen los hijos y en otros países también. Entonces ella ahora tenía el apellido que nunca tuvo. Entonces ahora era Carmen Rodríguez Pérez. Entonces esa era una pregunta para mí clásica. Y las preguntas del sí o no, de si usted robó, o otra pregunta clásica que tú hacías, ¿usted ha estado detenido alguna vez? Y esa cuestión daba un factor muy importante cuando la gente decía, ¿ha estado detenido alguna vez? Y salían buste. Entonces, ese ha estado detenido alguna vez es que en algún momento en una alcabala, en un puesto de control de guardias de seguridad o de vigilancia, te detenían y tú estuviste ahí detenido 15, 20 minutos y tú no te acordabas y el polígrafo lo decía. ¿Qué me dices de eso? Eso es muy cierto. Por eso el examen de polígrafo hay que interpretarlo
como lo que es normalmente la psico, la psíquica de la persona, la psique de la persona. Eh, por eso la poligrafía realmente se llama psicofisiología forense, no poligrafía. ¿Por qué? Porque hay que ser un poquito psicólogo, hay que ser un poquito policía, hay que ser un poquito biólogo, hay que ser un poquito médico, hay que tener un poquito de todo, psicólogo, para interpretar las cosas. El polígrafo como tal hay que verlo como lo que es un instrumento que registra unas reacciones de la persona, unas reacciones fisiológicas ante los estímulos de las preguntas que le hace el examinador. Repíteme eso Eh, porque eso es el punto central de lo de hoy. Repítelo igualito si te puedes acordar. lo voy a poner con el enunciado. El polígrafo no es un detector de mentiras. El polígrafo es un instrumento que va a registrar las reacciones de las personas y sus estímulos ante las preguntas que se le hacen y que buscan un estímulo determinado en la persona. Entonces, el polígrafo como instrumento no falla, o funciona o no funciona. Es como el rayo X, o funciona y hace placa o no hace la placa. Ahora, quien interpreta esa placa, ese es el que tiene el médico, es el que me va a decir si tengo el hueso roto o lo tengo fisurado o no tengo nada. Este psicofisiólogo forense es el que tiene que analizar esa gráfica y determinar si realmente obedece a un intento de engaño o es un factor externo que ha producido esa reacción a la persona. Te voy a mencionar rapidito un caso. En una universidad muy conocida en Caracas se robaron varias computadoras de un laboratorio donde habían 20 computadoras, pero se llevaron cuatro. Y las cuatro que se llevaron eran las que tenían mayor capacidad, las que eran más nuevas, las que se les había hecho más upgrade. Pero todas se veían igualitas, externamente la caja era igual. Examinamos un grupo de 30 personas entre PhD y hasta los BDLs que tuvieron acceso a esa área. Y hubo uno de los muchachos muy sencillo, muy básico él, y reaccionaba de una forma muy fuerte ante la pregunta directa, ¿robó usted las computadoras del laboratorio? Bueno, tenía una reacción brutal. Si tú no conoces el caso y si tú nada más ves una gráfica, vas a decir, oye, este es el culpable. Sin embargo, como te digo, uno tiene que saber de todo, un poquito de policía, un poquito de médico, un poquito de... Y nosotros sabíamos que él, o presumíamos, que el que se robó eso sabía exactamente cuáles eran las cuatro máquinas que eran las mejores. Entonces, ese muchacho no tenía forma de saberlo. Y pues empezamos a hacerle preguntas y repreguntas. Mire, pero tú has robado algo y tal. Hasta que por fin el muchacho dice, sí, sí, yo he robado. Bueno, ¿quién es que ha robado? Bueno, cuando tenía 8 años, en casa tenía mucha hambre y había unas gallinas y entonces le pedí a mi abuela que me diera de comer y no me dio y entonces yo fui, me robé unos huevos y me comí unos huevos de la gallina. Y mi abuela me vio. Y cuando llegó mi mamá, me acusó con él. Y entonces mi mamá agarró y me dio una palamentación por haberle mentido y haberme comido los huevos. Ese hecho de haberse robado los huevos y de haberlo negado, la golpiza que le dieron lo marcó de por vida. Entonces, cada vez que se mencionaba la palabra robo, el muchacho tenía una hiperreacción por se acordaba de su niñez por haber mentido. Este, por eso hay que saber interpretar las gráficas. Una vez que él confesó qué es lo que le había ocurrido, obviamente lo llevamos a la homeostasis otra vez, que es el fenómeno mediante el cual el cuerpo vuelve a estar otra vez en su estado normal, tanto la respiración como la sudoración, como la tensión sanguínea, y le volvimos a hacer el examen. Pero él ya había confesado cuál era el problema por el cual él había reaccionado. Y efectivamente, en el reexamen, él pasó lisito. ¿Eh? Esa es la realidad. O sea, es que a mí nunca se me olvidan muchas de las cosas que viví contigo. Entre ellas,
que la gente tiene que saberlo, cómo hay personas que se preparan, si saben en un momento dado que van a tener un examen de polígrafo, y se preparan y pasan liso en el polígrafo. Háblanos de esas gráficas que vi una contigo una vez que era imposible que existiera, pero la gráfica salía toda absolutamente en cero, o sea, no había reacciones. Sí, hay personas que logran engañar el polígrafo y obviamente que tienen un autocontrol muy grande. Hay varios espías de la norteamericanos que espiaban para la Unión Soviética, en la CIA y estuvieron años pasando las pruebas poligráficas, hasta que físicamente descubren, pasándole datos a los rusos. Pero si no hubiesen descubierto físicamente a través del polígrafo, nunca fue detectado. Y todos los años era examinado, como todo el mundo, pues. Este, O sea, que se puede engañar el mm, polígrafo si se está preparado conscientemente de eso. sí, sí, yo creo que debe haber un porcentaje, no es muy grande, gracias a Dios, pero sí hay un porcentaje que puede en un momento determinado lograr hacer un control de sus emociones y de su sudoración de tal manera que pase desapercibido como Y el que se industria. tome una pastilla de tranquilizante, ¿qué pasa? Ah, eso no funciona, porque cuando tú ves que la persona está demasiado tranquila, ya tú sabes que viene, eso es una contramedida que se tomaron, claro. Ya tú no puedes hacer el examen. Sencillamente no lo hace. No, porque yo sé que estoy perdiendo el tiempo, pero lo que hay que hacer es esa misma persona en otra oportunidad traerlo sin previo aviso. Y así de esa manera, él definitivamente no sabe lo que va a pasar. Estamos hablando Claro. con Esteban Baltasar, amigo de muchos años, experto poligrafista, un individuo muy profesional, no solamente en esta materia, sino en otras muchas materias. Nos queda poco tiempo y quisiéramos seguir hablando muchísimo de esto. Nos quedan apenas unos minutos. Eh, eh, ¿Qué cosas de beneficio profesional? O sea, tú haces tres preguntas para condensarlas y dejar un mensaje final. ¿Qué cosas desde el punto de vista profesional te han dado satisfacción en tu trabajo? Una. Dos, eh, ¿qué cosas nuevas hay en poligrafía? Y tres, ¿cómo tú valoras el polígrafo, cualquiera de los que hoy en día hay, de muchísimas fórmulas, para una investigación o para buscar la verdad en un caso específico de investigación? 5 minutos. Eh, Mira, definitivamente dentro del mundo de la seguridad hay dos campos que a mí siempre me gustaron mucho, que era la seguridad física. Tuve el honor de participar en la seguridad del Metro de Caracas desde sus inicios, cuando todavía estaban en planos, y hasta su inauguración, y después de la inauguración continuamos haciéndole asesoría de seguridad, por ejemplo, y aprendí muchísimo y me sentí muy satisfecho de formar parte de ese equipo que dio muchísimas recomendaciones que bueno, se cumplieron y gracias a Dios pues hubo un gran éxito desde el punto de vista de seguridad. La gente se sentía segura en el metro de Caracas. Y la poligrafía, que no lo voy a negar, porque es apasionante el lograr las confesiones a través del polígrafo, pues es un estímulo muy grande, ¿no? Eh, También tengo que decir que lamentablemente, pues de los exámenes de preempleo, de cada 5 examinados, 4 mentían, o ocultaban información. Esa es mi experiencia. Eh, entonces, bueno, que de cada 5, uno es el que realmente pasaba la prueba, ¿no? El cliente decidía al final si lo contrataba o no, pero nosotros le decíamos dónde había fallado. En cuanto a la segunda pregunta, oye, repítemelo otra vez para no divagar No, ser es lo que más ya exacto posible. con todo lo que me dijiste, lo que quiero es un mensaje final, porque ha sido un programa
tan instructivo para mí y me imagino que para todos los que nos van a escuchar. Acuérdense de suscribirse al canal, de darle like y de hacernos nuestro comentario. Ha sido para mí tan enriquecedor lo que me está diciendo que lo que quiero es un mensaje final tuyo sobre la poligrafía en líneas generales. La periferia, sigue avanzando, hay métodos que se están inventando para agregarle, digamos, al equipo de poligrafía y buscar siempre la verdad. Básense siempre y contraten personas que tengan capacidad, que tengan sus cursos y sus adiestramientos al día. Eso es muy importante. Gente que esté certificada en el uso de la poligrafía, en la detección de mentiras, o basado en estudios que sean competentes y que hayan demostrado su confiabilidad. Hay, por ejemplo, el detector de voz para detectar engaño, la confiabilidad es la misma de lanzar una moneda al aire. Si cae cara, dijo la verdad; si cae sello, mintió. O sea, no es en absoluto confiable, no existen estudios que demuestren su confiabilidad. Busquen siempre otras fuentes en las cuales esté probado el uso de la poligrafía en base a estudios y con estudios serios. Esa es mi Esteban, recomendación. Esteban, inmensamente agradecido por tu tiempo ahorita en Hungría, que sé que estás viviendo y trabajando allá, y sencillamente agradecidísimo y muy gentil, y nos vemos en nuestro próximo ángulo de seguridad, que seguramente te volveremos a invitar. Agradecido. Muchísimo. Buenos Honrado días, buenas igualmente por haber tardes. Buenos participado. días, buenas tardes, buenas noches, y no se olvide darle a nuestro conexión con ángulos de seguridad. Hasta luego, pues. Hasta luego.